Es que quería pedirle un aumentito. Un aumentito. No, un aumentazo. Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Foco. Soy Karen Fernández y estoy, como siempre, en la buena compañía de Alberto Arene y Saúl Hernández. Alberto, ¿a quién va a entrevistar en Zoom y de qué se va a tratar? El doctor Aníbal Faúndez, un doctor de una enorme experiencia, 86 años. El tema es cómo salvar vidas y minimizar el número de abortos. Este es el tema que está en el debate nacional en este momento. Muy bien. Yo quiero comentarles que en Matices tendremos una discusión muy interesante. Francis Habla, el diputado que es relator de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, estará conversando con nosotros ante este que parece ser una inminente aprobación de una ley que prohíba totalmente la minería metálica en el país. Así es, bueno, esas son las dos entrevistas principales que vamos a tener en Focos, pero recuerden que Focos es mucho más. Pueden ver nuestros otros segmentos, pueden ver retratos, pueden ver reflejos y pueden ver Prisma también. Exactamente. Así es que, mucho contenido. Así es, mucho contenido. Arrancamos. Buenas noches. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Muy buenas noches, amigos televidentes, a este nuevo capítulo de Focos. En el segmento Zoom vamos precisamente a discutir esta noche un tema fundamental: cómo salvar vidas y cómo reducir el número de abortos en nuestro país. Este es el tema que nos ocupa esta noche. Nunca en la historia de El Salvador hemos presenciado un debate tan intenso sobre la despenalización del aborto y los derechos humanos de las mujeres y de los no nacidos, tanto en los medios de comunicación como en el Congreso. Y a nivel internacional, prestigiosos periódicos de Europa, de Estados Unidos, y el mismo Congreso de los Estados Unidos está viendo el tema del Salvador. En un país que lidera el homicidio en el mundo, hay que salvar todas las vidas posibles y reducir al máximo los abortos. Un punto de vista de cómo hacerlo es la del doctor Aníbal Faúndez, que nos acompaña esta noche y a quien le damos una cordial bienvenida. Buenas noches, don Alberto. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Es un gusto tenerlo. El doctor Faúndez es médico chileno, tiene 86 años, tiene una vida dedicada a este tema. Profesor emérito de obstetricia en la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil, investigador senior del Centro para la Investigación en Salud Reproductiva de Campinas y coordinador del Grupo de Trabajo para la Prevención del Aborto Inseguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ha publicado más de 460 artículos en revistas científicas, editado varios libros, incluyendo un libro que se llama El drama del aborto, con José Barcelato, que ha sido publicado en varios idiomas.
asesor de la Organización Mundial de la Salud, consagrado académico, investigador y consultor internacional en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Está en El Salvador, invitado por el Congreso de Ginecología y Obstetricia del Salvador, que tiene precisamente su congreso esta semana. Bueno, usted se ha dedicado toda su vida a este tema. Cuéntenos rápidamente cómo comenzó. Mire, todo comenzó cuando yo era interno de medicina y tuve que hacer mi práctica de emergencia, de urgencias, y por el hecho de que yo ya pensaba en ser ginecólogo, cuando llegaba mi turno de 6:30 a 9 de la noche me mandaban a la sala de curetajes. El año 54. ¿Curetaje? Curetaje, raspado, lo que se hace cuando una mujer llega con un aborto incompleto. En esa época había una epidemia de aborto en Santiago y en Chile, pero lo que me llamó la atención es de que se hacía este raspado del útero sin anestesia, porque la mujer era una criminal que había matado a su hijo y por lo tanto había que castigarla. El personal de salud se consideraba con derecho a ser acusador, juez y verdugo al mismo tiempo. Como yo era un interno, hacía lo que todo el mundo hacía. Las mujeres se quejaban y ahí no faltaba que le dijera: no te gustó, ahora sufre. Bueno, yo empecé a interrogar a las mujeres y me di cuenta que esas mujeres, lejos de ser criminales, eran víctimas de un sistema que no les ofrecía la posibilidad de prevenir el embarazo, de hombres que la habían obligado a tener relaciones sexuales contra su voluntad. Y desde a partir de entonces pensé de que yo debería hacer todo lo posible para que menos mujeres tuvieran que pasar por ese proceso. ¿Cuál fue su motivación fundamental, el hilo conductor, lo que lo movió? Que a mí me parecía que era absolutamente injusto que las mujeres que tenían que recurrir al aborto porque no veían otra salida, y que esto que las llevó hasta el aborto no era responsabilidad exclusivamente de ellas, sino que de toda una sociedad y particularmente de su microcosmos, de su familia, de su compañero, fuera la que pagara las consecuencias de algo por la cual ella generalmente no era responsable. En su libro El drama del aborto, usted afirma que el que haya personas a favor y en contra del aborto es un falso dilema. Usted dice que todo el mundo está en contra del aborto, que todavía no ha encontrado una mujer que le guste abortar. La diferencia está en que algunos creen que la solución es prohibirlo. No hay ningún problema social que se solucione prohibiéndolo. Y lo citan diciendo: yo he salvado miles, si no millones de fetos. He estado trabajando en salvar fetos desde hace 60 años. ¿Qué nos comenta al respecto? Bueno, como yo le dije, yo creo de que es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para que menos mujeres pasen por el proceso de aborto, eso significa reducir los abortos. Ahora, la cuestión es cómo uno consigue reducir los abortos. Yo al comienzo pensaba de que la planificación familiar era la respuesta, es decir, el que las mujeres pudieran prevenir el embarazo con el uso de métodos anticonceptivos. Después me di cuenta de que se precisaba también de información. Y lo que las evidencias actuales permiten asegurar es de que si uno quiere reducir los abortos, tiene que dar educación en sexualidad responsable, no educación sexual, sino que en sexualidad responsable, a los niños, a los jóvenes, para que respeten a sus compañeritas, y a las niñas para hacerse respetar, para no tener relaciones sexuales por presiones sociales, sino que porque tener solamente cuando la naturaleza las obligue, y siempre prevenirse tanto de una enfermedad de transmisión sexual como de tener un embarazo. Y naturalmente que es necesario que tengan acceso a métodos anticonceptivos eficaces. Cuando se consigue eso, se reducen los abortos. Existen estudios muy bien hechos que muestran cómo el aborto repetido se previene cuando inmediatamente después de un aborto se da un método anticonceptivo de alta eficacia. Y eso de alta eficacia lo quiero reforzar porque
no basta que sea píldora anticonceptiva, por ejemplo. Tienen que ser métodos de larga duración. Pero bueno, no importa. Es decir, pero prohibir el aborto no sirve para reducir los abortos. No hay menos abortos en los países con leyes más restrictivas y los países con menos abortos son países con leyes absolutamente permisivas. Usted dice que ha contribuido, y no lo estoy poniendo en duda, a reducir miles de casos de abortos. Usted afirma no ser partidario del aborto, pero quiero que le demos posibilidades a la mujer para que no lo tenga. Sin embargo, estoy seguro que usted ha sido acusado durante varios decenios de su vida de ser un abortista o de estar a favor de los abortos por médicos, me imagino aún, pero además de corrientes de pensamiento y de acción identificados como provida. ¿Cómo resuelve usted esta aparente contradicción? Yo tengo tan claro en mí mismo de que yo soy mucho más contra el aborto que la mayor parte de las personas que se declaran pro vida, porque esas mismas personas también se oponen a la educación en sexualidad, se oponen a los métodos anticonceptivos de más alta eficacia, con lo cual ellos están favoreciendo que haya más abortos. Y por el contrario, yo he hecho todo lo posible para que menos mujeres pasen por ese proceso. Yo, por ejemplo, le puedo decir de que asesoré a Mozambique, la República de Mozambique, ayudé junto con el ministro de Salud de esa época a crear un curso para enfermeras en que no solo le enseñamos a atender un embarazo y un parto, sino que le enseñamos a colocar un dispositivo intrauterino, a colocar un implante y reducimos el número de abortos de manera considerable en ese país en un periodo corto de tiempo. De manera que yo estoy absolutamente seguro de haber contribuido a reducir los abortos mucho más que personas que se declaran contra el aborto y lo único que hacen es promover leyes que son restrictivas y que no reducen para nada el aborto. Vamos a regresar sobre este tema, pero antes me gustaría que compartiera con nuestra audiencia la evidencia de lo que usted está diciendo en términos de la historia internacional de los últimos años. ¿Cómo puede usted demostrar lo que está afirmando en términos, en países diversos, tanto desarrollados como subdesarrollados, donde han habido estas leyes, dijéramos, que penalizan el aborto y el aborto terapéutico aún, y otros países que no, donde ha habido, por supuesto, un debate muy intenso y cambios en las leyes? Bueno, hace pocos años, en el año 2012, se publicó una investigación que fue promovida por la Organización Mundial de la Salud, en que se analizó la tasa de aborto, que es el número de abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil, en relación al porcentaje de mujeres que vivían en países en que el aborto era permitido en cualquier circunstancia. Se colocaron dos extremos, donde no se permite en ninguna circunstancia, donde se permite en cualquier circunstancia, y la tasa de aborto resultó ser menor en los países en que la mayor parte de las mujeres vivían en países que liberaban el aborto en cualquier circunstancia, y había más abortos en los países que restringían el aborto en cualquier circunstancia. Es decir, que hay una relación inversa entre la liberalidad del aborto en los países y el número de mujeres que tienen aborto. Pero más simplemente, si usted quiere ver cuáles son los países en los cuales hay menos abortos, es decir, menos abortos por cada 1000 mujeres, son países en que el aborto es absolutamente liberado, y no solo liberado, sino que fácilmente accesible en los servicios de salud, como son Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, por ejemplo, en que la tasa de aborto es menos de 8 por 1000 mujeres, comparado con 30 o 40 en la mayor parte de los países de América Latina que restringen los abortos. ¿Qué dicen sobre eso, sobre todo los médicos que están identificados como una más de la corriente llamada provida? Yo creo que prefieren ignorar las evidencias, ¿tá?
Lo que en este momento la propia Organización Mundial de la Salud dice de que si los legisladores, las legislaciones se basaran en evidencia, ninguna legislación estaría con leyes tan restrictivas contra el aborto. Ahora, en el caso específico de El Salvador, no sé si puedo dirigirme a ese Vamos lado. a tocar el tema particular de El Salvador Más adelante. Bueno. más adelante, pero me interesa, por supuesto, saber en los grupos que se autoproclaman como provida, hay gente seria, Claro. hay médicos, hay gente honesta, de buena voluntad, preocupados, por supuesto, por la vida de las mujeres, por la vida de los no nacidos. ¿Cuál es su opinión sobre estos grupos que me imagino que a lo largo de su vida usted ha tratado mucho con ellos en diferentes partes del mundo? Y he tenido muchos amigos que han tenido esa posición y he respetado, como siempre respeté cualquier opinión. Yo creo que son personas en que su doctrina religiosa a veces, fundamentalmente, los hacen ignorar las evidencias, digamos, y prefieren seguir pensando de que prohibiendo el aborto van a conseguir que el aborto se reduzca. Lo que usted dijo al principio, es decir, yo creo ser más contra el aborto que esos colegas míos que son pro vida. Solo que yo entiendo que hay determinadas circunstancias en las cuales la mujer no ve otra alternativa que la interrupción del embarazo. Le puedo contar una historia muy corta. Yo tenía un amigo, muy amigo mío, que era pediatra y era absolutamente contra el aborto, lo que hoy día se califica como provida, estamos hablando muchos años atrás y no. Y hasta que una noche él me llamó por teléfono, me pidió ir a hablar conmigo para cortarle la historia. Su hija de 15 años, que nunca había bebido, la convidaron a una fiesta, le dieron sin que ella supiera alcohol y la estupraron entre 5 muchachos. Y la pobre mujer la violaron. La violaron. Y la pobre muchacha se embarazó. Y entonces este colega mío, totalmente, absolutamente contra el aborto, me vino a decir, mira, ¿te das cuenta de lo que me pasó? ¿Te das cuenta de lo que sería la vida de mi hija si se sabe? ¿Qué pasaría si continúa este embarazo con 15 años? Se acaba su vida, me dijo. Se acaba su vida, ya no tiene más perspectiva. Y tiene un atraso de apenas una semana, así que yo creo que en este caso se justifica ayudarme que se interrumpa el embarazo. ¿Cuál fue su respuesta? No, yo naturalmente que le ayudé, lo llamé a un colega que sabía que hacía aborto, yo no. Y conducimos la cosa para que pudiera interrumpir el embarazo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con eso? Que uno puede ser muy contra el aborto, pero aceptar que hay determinadas circunstancias absolutamente excepcionales en lo cual se justifica, pero que la gente no se da cuenta que para cada mujer que se provoca un aborto, sus circunstancias, a pesar de ella ser muy contra el aborto, en que en esas circunstancias de ella, que son muy excepcionales, se justifica. Vamos a seguir hablando sobre este tema cuando regresemos de un corte comercial. No nos cambien. El Papa Francisco nos orienta a ser misericordiosos con las mujeres que se han provocado un aborto. Si la Iglesia pudo abrir la misericordia de Dios para estas mujeres, ¿por qué no puede la justicia abrir la misericordia de la ley para las mujeres que necesitan una interrupción del embarazo por causas de salud? Necesitamos la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. ¿Cómo salvar vidas y minimizar el número de abortos en el país? Es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con el doctor Faúndez, que tiene 62 años de vida profesional y que le ha dedicado una buena parte de la misma a estudiar y a incidir en la discusión, en el debate, en la comprensión sobre este tema tan importante.
¿Cómo reducir o minimizar el número de abortos? Y cómo salvar vidas humanas. Ese me parece a mí que es el criterio rector fundamental que debería de orientar nuestro pensamiento y nuestra acción. Claro. Y probablemente no hemos tenido en El Salvador, en nuestra historia, la oportunidad de poder discutir y ver los diferentes puntos de vista sobre este tema. ¿Cómo hacerlo? Bueno, si usted mira los países en los cuales la tasa de aborto es muy baja, a pesar de que el aborto es liberado desde el punto de vista legal y accesible desde el punto de vista de los servicios de salud, ¿por qué ellos tienen esas tasas tan bajas? Bueno, porque tienen educación en sexualidad responsable desde niño. Si usted da educación sexual antes del inicio de la vida sexual, consigue postergar el inicio de vida sexual, consigue que el número de compañeros sexuales sea menor y reduce naturalmente los embarazos no deseados y los abortos. Si además coloca accesibles los métodos anticonceptivos que permiten a la persona que ya tiene relaciones sexuales evitar que se embarace. Eso está absolutamente claro. Es decir, ya hay varios estudios que muestran, comparando países, una correlación entre la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de alta eficacia y la tasa de aborto, y la relación es claramente inversa. De manera que si usted quiere seriamente reducir los abortos, es contra el aborto realmente, tiene que hacer educación en sexualidad y tiene que hacer accesibles los métodos anticonceptivos gratuitamente para las personas de menos recursos, para que realmente los puedan usar. No se embaracen cuando no quieren y no aborten. Pero además hay un tercer aspecto que usted señala que tiene que ver con la protección social de la mujer que es abandonada por su compañero. Correcto. O por su familia y quiere tener un hijo. Correcto. Que aborta porque no tiene protección. Correcto. Existe sin duda un número importante de mujeres que hasta quieren tener un hijo, se embarazan y después del embarazo el hombre que la amaba y que le prometió todo, la abandona. Entonces recurre a su familia y el padre la expulsa de la casa porque se embarazó. Y no tiene protección social de ningún tipo. Es decir, en el empleo no le dan facilidades, si está en la escuela no la dejan irse a continuar estudiando. Entonces no hay una organización social que le permita tener un hijo a la mujer que quiere tener un hijo y que se encuentra abandonada por el compañero que la amaba hasta que supo que Estas estaba serían las embarazada. tres causas principales que usted ve. Claro, sin duda de que ese es un componente muy importante también para evitar abortos para mujeres que desean tener un hijo. Ahora, lo anterior era la mujer que no desea tener un hijo. Son dos circunstancias diferentes. ¿Puede desarrollar? Bueno, la circunstancia más frecuente de que una mujer no quiera tener un hijo y se embaraza porque no le dieron acceso a método anticonceptivo, porque no sabía cómo usar un método anticonceptivo apropiado o porque no tenía dinero para poder comprar un método anticonceptivo. Es decir, por ejemplo, los estudios han mostrado de que la píldora anticoncepcional, que es muy eficaz y es usada, en la práctica resulta poco eficaz porque las mujeres muchas veces no tienen dinero para comprar la próxima cartera, porque va al servicio de salud que le da y ese mes no hay, y por eso se embarazan, contra su voluntad y contra su deseo. O sea, le faltó la ayuda de la sociedad que ella necesitaba. Y el caso que usted me dice, es decir, eso es típico, de la mujer que tiene un compañero, ese compañero le promete todo, pero cuando se embaraza, desaparece. Y eso es muy común. Y cuando ella busca protección, o en su familia o en la sociedad, no tiene esa protección que le permitiría continuar el embarazo y tener el hijo. ¿Cómo caracteriza usted la legislación y la situación internacional sobre la penalización del aborto? ¿Cuáles son los países que tienen esta legislación y cuáles son los países que no la tienen?
Mire, el aborto es permitido en cualquier circunstancia en 71% de los países más desarrollados y en apenas 16% de los países menos desarrollados. El aborto es permitido por razones socioeconómicas en más del 80% de los países desarrollados y en menos de 20% de los países menos desarrollados. ¿Qué quiere decir por razones socioeconómicas? Porque no tiene dinero para poder mantener más hijos en su familia o porque fue abandonada por sus compañeros, etcétera, sociales y económicas. Y eso lo permite, como le digo, el 80% de los países más desarrollados y apenas 20% de los menos desarrollados. ¿Qué le estoy diciendo con eso? De que hay una relación entre el desarrollo de un país y la legalización, el estado legal del aborto. Países que prohíben el aborto en cualquier circunstancia son muy pocos en el mundo. Hay 5 países en América Latina, Malta en Europa, la isla de Malta, el Vaticano obviamente. En Irlanda hay una legislación muy restrictiva, pero no llega a prohibirlo en todos los casos. En el caso de El Salvador no estamos hablando de una legislación que permita de manera indiscriminada el aborto, no, sino que estamos hablando de aquellos casos extraordinarios. ¿Podría usted explicarnos de qué casos estamos tratando que son de alguna manera extremos? Bueno, primero, para salvar la vida de la mujer. Y el caso más típico es el caso del embarazo ectópico. Embarazo ectópico es un embarazo que se localiza en la trompa, donde no hay ninguna posibilidad de que el feto sobreviva y que éticamente el médico estaría obligado a extraer la trompa para salvar, para que no permitir que se rompa, cause una hemorragia que puede matar a la mujer. Es importante decir que el Código de Derecho Canónico del Vaticano permite ese tipo de aborto que se llama indirecto, en que usted saca un órgano no con el objetivo de interrumpir un embarazo, sino que para salvar la vida de la mujer. El segundo caso es el caso de la malformación congénita incompatible con la vida, en que el feto vive porque el cordón umbilical le está permitiendo estar respirando. En el momento que sale fuera del útero, el problema físico que tiene el feto le impide sobrevivir. Y el tercer caso es el caso de la violación, en que se distingue la violación en la niña menor y la violación en la mujer adulta. Si la ley permitiera el aborto en estas circunstancias, la mortalidad materna en El Salvador disminuiría, porque El Salvador es uno de los pocos países del mundo donde 2 de las principales causas de muerte son suicidio de menores que son violadas y que no ven alternativas a su vida que no matarse, que si hubiera la alternativa de interrumpir el embarazo se salvarían. Es el único país del mundo donde la muerte por embarazo ectópico continúa siendo importante, excluyendo los países de África, al sur de Sahara, donde se mueren porque no hay servicio de salud. Y además no tendría la tasa de aborto, de mortalidad que se llama mortalidad indirecta, que se debe a una enfermedad que se agrava por el embarazo y que se puede evitar interrumpiendo el embarazo oportunamente. De manera que se aprobara esa ley, se podría reducir la muerte materna y cada mes que pasa o día que pasa que la ley no se aprueba, se están sacrificando vidas humanas. Si se despenaliza el aborto, que es el gran tema que se está discutiendo precisamente en el Congreso y también a nivel del debate público. Respecto a la situación de El Salvador, vemos que ya esto es objeto de reportajes a nivel internacional. El día de ayer el periódico The Guardian habló del caso salvadoreño y por el otro lado estamos viendo de que el Congreso de los Estados Unidos, 21 congresistas, le mandaron una carta al presidente Sánchez Serén con copia al señor Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, donde le dice que le escribimos para expresar nuestro apoyo a los esfuerzos de descriminalización del aborto en El Salvador. La despenalización es particularmente importante en los casos donde el aborto es necesario para salvar la vida de la mujer
en casos de violación, en casos de violación sexual de una menor y en casos de discapacidad mortal del feto. Este es un tema, doctor, que está siendo discutido hoy precisamente en el periódico. Vemos muchas páginas en el diario de hoy, ¿verdad? Vemos el aborto tiene riesgos, también puede matar a una mujer. Ya tenemos demasiados muertos en el país como para empezar a matar niños. Es decir, solo en el día de hoy salieron muchísimas publicaciones. Dice, la ministra de Salud atenta contra los derechos fundamentales del niño. ¿Cómo ve usted el caso salvadoreño que pareciera está llamando la atención a nivel internacional? ¿Por qué tanto interés ahora en El Salvador? Bueno, justamente porque es uno de los pocos países en que se mantienen leyes que sacrifican vidas de mujeres. Y usted se da cuenta de que si una mujer se muere durante el embarazo, se muere el feto también. Que de ninguna manera la vida de un embrión se está sacrificando al extirpar una trompa con un embarazo ectópico, porque ese feto va a morir de todas maneras. No se está sacrificando a un feto que se va a morir en cualquier momento que nazca, es decir, a los 3 meses, a los 5 meses, a los 9 meses, se va a morir de todas maneras. Es decir, que nadie está hablando de sacrificar fetos. Y nadie está hablando de hacer abortos porque un feto está mal formado o porque tiene cualquier defecto genético. Estamos hablando del feto que no va a sobrevivir y que la madre es una especie de respirador artificial para él y que en el momento que se desconecte de este respirador que es la placenta, se va a morir. Entonces no estamos hablando de sacrificar fetos ninguno. Hay un caso que está siendo conocido también a nivel internacional, que es el de María Teresa Rivera, que fue condenada a 40 años en el 2012, que estuvo 3 años y medio presa, hubo un recurso de revisión, salió libre por un tiempo, la fiscalía pues apeló, pero entendemos que recibió el tribunal de sentencia, logró pues revisar su caso, absolverla y pidió asilo a Suecia y Suecia concedió el asilo por persecución política y jurídica el 20 de marzo al determinar que ella sufrió persecución política y jurídica por el hecho de ser mujer y porque el Estado salvadoreño no la protegió y sufrió maltrato al pasar más de 4 años por un delito inexistente. Esta aceptación, dijéramos, del asilo en estos términos por un país como Suecia me parece algo increíble en el siglo XXI. Sí. Realmente que no contribuye al prestigio de El Salvador mantener leyes tan restrictivas como las que tiene. El caso de Beatriz, por ejemplo, cada vez que yo cuento eso, en cualquier lugar del mundo les parece absolutamente absurdo colocar en riesgo la vida de una mujer para mantener un feto anencéfalo que no va a vivir de cualquier manera. Entonces no me sorprende que haya una presión internacional de ese tipo. Yo creo que El Salvador tiene que pensar muy seriamente hasta dónde es bueno para Salvador continuar con leyes tan restrictivas como las que tiene. ¿Cómo lograr en este debate tan polarizado, donde hay visiones diferentes, posiciones diferentes de ambos lados, cómo contribuir a favorecer el diálogo, el punto de vista de la otra parte, cómo se puede lograr consensos que no nos dividan más? Don Arturo, yo creo de que hay puntos en los cuales uno puede estar de acuerdo. Y yo creo que el primero de todo es que todos estamos contra el aborto y que tenemos que entendernos evaluando las evidencias, cuáles son los mecanismos para reducir el aborto y darnos cuenta que prohibirlo y castigar a la mujer es ineficaz, es injusto sobre todo, porque esa mujer, cualquiera que fuera esta María Teresa, ella no abortó porque quiso, ella abortó por diversas circunstancias, incluso creo que el aborto fue espontáneo, pero aunque lo hubiera provocado, se lo provocó porque
nosotros fracasamos. Todo aborto es un fracaso de la sociedad en que la mujer vive, porque la mujer no quiere abortar, a nadie le gusta abortar. Creer de que las mujeres son malas y abortan porque son malas es no entender para nada por lo que pasa una mujer que tiene que recurrir a un aborto. Doctor Aníbal Faúnde, quiero agradecerle el habernos acompañado esta noche a discutir un tema fundamental para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por esta oportunidad que me da de dirigirme al público de El Salvador y ojalá de que haya un tipo de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo que queremos reducir los abortos y estudiemos cómo podemos hacerlo, que no sea castigando injustamente a la mujer. Muchas gracias, amigos televidentes. Vamos a hacer un corte para escuchar la sección de Prisma que va a continuar. Con todas tus recargas y sin ninguna suscripción, WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Continuamos en Focos. Hoy en Prisma analizaremos la propuesta de pensiones presentada por la denominada Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, que constituye una alternativa a la reforma introducida por el gobierno. La Iniciativa Ciudadana está integrada por el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador, la ANEP, FUSADES y Asafondos. Este colectivo recomienda una propuesta integral con 3 componentes claves. Por un lado, mayor cobertura, más y mejores beneficios para el trabajador, mayor rentabilidad del ahorro personal y sostenibilidad de las pensiones. Para la sostenibilidad de las pensiones, el colectivo propone crear una reserva de pensión vitalicia que asumiría parte de las obligaciones que actualmente están a cargo del Estado salvadoreño. Una vez que se agoten los ahorros que han acumulado en las administradoras de fondos de pensiones, la reserva se encargaría de pagar las pensiones mínimas a los empleados que comenzaron a cotizar en el nuevo sistema de ahorro de pensiones, luego de la reforma de 1998, y también de aquellos que decidieron migrar del sistema público de pensiones al nuevo sistema, pero que mantuvieron los mismos beneficios. De esta manera, el gobierno solo tendría que pagar las pensiones de aquellos empleados que por ley o por decisión quisieron quedarse dentro del sistema público de pensiones. La reserva de pensión vitalicia representa un incremento del 2% en la tasa de cotización que queda constituida por el aporte del 1% adicional para los empleadores, que pasa de 6.75 a 7.75, y del 1% adicional para los trabajadores, que pasa del 6.25 al 7.25%. Mientras tanto, los afiliados optados pensionados por vejez deberán aportar el 3% de su pensión, con excepción de los que perciben una pensión mínima. La nueva tasa de cotización, por lo tanto, será del 15%. Actualmente está en 13% y se distribuirá de la siguiente manera: 5% para el financiamiento de la reserva de pensión vitalicia y otro 10% restante a la cuenta individual de ahorro para pensiones, el pago de comisión y el seguro de invalidez y sobrevivencia. La iniciativa también plantea dar opción de retiro anticipado y parcial de ahorro provisional a los trabajadores que cubran sus necesidades durante su vida laboral activa. La propuesta también pide cobertura de salud para todos los afiliados retirados. Esta propuesta mantiene la responsabilidad del Estado sobre el financiamiento y pago de pensiones tanto del Instituto Salvadoreño del Seguro Social como del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos. Eso ha sido todo por hoy. Al regresar en Matices abordaremos la discusión sobre minería metálica en El Salvador. Ya regresamos. Es que quería pedirle un aumentito. Un aumentito. No,
¡Un aumentazo! Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Bueno, Saúl, estamos en una nueva entrevista de Matices. Así es, Karen, buenas noches también a quienes nos sintonizan esta noche de domingo. Tenemos un tema importante que discutir. Así es, la aprobación de una ley que prohibiría las actividades de minería metálica en nuestro país parece inminente, pero hay que tener en cuenta que el pasado 10 de febrero de este año 2017, la Iglesia Católica se presentó en la Asamblea Legislativa con una propuesta de ley que precisamente está buscando esto, prohibir las actividades de minería metálica. 10 días después de la presentación de esta propuesta, los diputados anunciaron que el tema se incorporaría a la discusión de la Comisión de Medio Ambiente. Exactamente. Llama la atención que este pasado miércoles los diputados han anunciado que existe un acuerdo dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para poderle dar tratamiento a la discusión en la próxima plenaria, donde se esperaría que pueda ser aprobada o por lo menos tiene unas muy buenas intenciones para que esto suceda en el Pleno Legislativo, Karen. Claro, y también creo que es importante decir, antes de presentar a nuestro invitado, que a pesar de todas las señales y de estos mensajes que vienen de la Asamblea Legislativa, la empresa OceanaGold, la empresa minera, una corporación internacional, continúa con sus actividades de comunicación. De hecho, el pasado viernes 24 publicaron un campo en prensa donde pedían que se les abriera un espacio de diálogo, y de hecho esta solicitud la hacían tanto a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa como a la Iglesia Católica. Vamos a hablar de estos temas, específicamente sobre la discusión legislativa en materia contra la minería metálica, específicamente con el diputado Francis Sabla. Él es relator de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Diputado, bienvenido a Focos y específicamente a este segmento Matices. Muchas gracias, Saúl. Buenas noches a toda la audiencia de Focos aquí en el canal 33. Buenas noches, Karen, es un honor y un gusto para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bien, diputado, como ya lo habíamos dicho, queremos referirnos específicamente a lo que parece muy probable, que es la aprobación de la ley que prohibiría las actividades de minería metálica en nuestro país. Hasta 2015 existían por lo menos 7 propuestas que buscaban o reemplazar la ley de minería de 1995 o prohibir la minería metálica, pero ninguna había avanzado tanto y ninguna fue aprobada. Nos preguntamos qué tiene de especial esta propuesta que a menos de 2 meses de su introducción ha avanzado muy rápido a tal punto que su aprobación parece inminente. Bueno, Karen, déjame decirte que tengamos temas adentro de una comisión y no se estén viendo en el momento, no quiere decir que los diputados no estamos trabajando en los temas y que se vea todo tan rápido. El tema de minerías, que es vinculante con la Ley General de Aguas, que en la legislatura pasada, que a mí me tocó presidir, tuvimos que ver los problemas de contaminación del agua. Y como diputados responsables, nosotros tenemos que estudiar todos los temas, aunque no estén en el momento en la comisión revisándose, nosotros tenemos que revisar todos los expedientes que tiene la comisión. Si bien es cierto, cuando la Iglesia Católica hace su presentación, no quiere decir que nosotros no teníamos ningún conocimiento de lo que pasaba con la minería en El Salvador. Inclusive el año pasado a finales recibí yo en mi despacho a los abogados que ganaron el tema de la demanda millonaria que tenía El Salvador con la minería, y eso hace que tú estés todo el tiempo al tanto. Por cierto, a los abogados que ganaron no se les ha pagado todavía, y que es, creo que, una de las pocas demandas que ha ganado el país. Entonces sí, el tema de minería sí ha estado en el ambiente en la Asamblea, y ahora que el presidente, que es el único que tiene la facultad de agendar los temas, decidió agendarlo, y eran 11 artículos, que los 11 artículos que tenemos ya aprobados no son los mismos que mandó la Iglesia Católica.
no es una ley que lleve demasiados artículos que se tenga que tomar demasiado tiempo. Muy bien, diputado, hay una pregunta, porque usted sí se ha pronunciado a favor de que se prohíba de manera completa la industria de la minería metálica en El Salvador. Es más, usted ha solicitado que sea una ley de orden público y que sea retroactiva, por lo tanto. Ahora, nos gustaría saber cuál es la correlación de fuerza dentro de la comisión. ¿Existen de manera clara algún tipo de actores que se opongan dentro de la Asamblea Legislativa a este tipo de ley con esas características que usted ha planteado? Hasta el momento los 11 artículos fueron aprobados por unanimidad. No hubo ningún partido ni ningún diputado que se opusiera a la forma en que hemos ido aprobando artículo por artículo. Y cuando tú me decís que yo fui el que propuse que fuera de orden público y así tener el efecto retroactivo, fue por un comentario que hubo en la comisión de que la ley fuera de aquí en adelante. Y la ley no puede ser de aquí en adelante, ya que existían 17 permisos en el Ministerio de Economía, y vale aclarar que el Ministerio de Economía son los que tienen la facultad de dar la exploración, pero la explotación solo la facultad la tiene por ser una concesión del Estado, la Asamblea Legislativa. Eso también traía un conflicto de intereses. Nosotros ahorita creemos que sí, como decía Karen, es inminente una aprobación para este próximo miércoles que vamos a tener plenaria. Sí se lleva a cabo la reunión de medio ambiente el martes a las 2 de la tarde para terminar con la ley, que son los considerandos que tenemos pendientes, y darle la última revisión, y si tiene los votos en la comisión para elaborar el dictamen, bajaría al pleno el miércoles a buscar 43 votos para que se apruebe la ley. Diputado, aclárenos algo. ¿Qué pasaría con los permisos que han estado en pausa en el Ejecutivo? Porque hay que recordar, y usted también lo ha mencionado en otras entrevistas, que hay unos 16 o 17 permisos en trámites de exploración. ¿Qué pasaría entonces con estos permisos? El artículo 10 y 11, bien claro de la ley, dice: deróguense todas aquellas disposiciones referidas a la minería metálica que se encuentra en la Ley de Minería emitida mediante decreto legislativo número 544 del 14 de diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial 16, tomo 330 del 24 de enero de 1996, que contraríen la presente ley. Ya. La presente ley estará en vigencia 8 días después de aprobado. O sea, esta ley deroga las leyes anteriores, es de orden público, y de aquí en adelante todo lo que estaba para atrás, que llama mucho la atención, que son 17 que están tratando de sacar el permiso, pero que tienen 7 años de no tener ningún movimiento, y que no han, y que ahora que la Iglesia Católica pide esto y se trabaja esto, vienen a decir que quieren que no se haga lo que estamos haciendo. Te quiero decir que la ley salva a todos los artesanales. Se les ha dado 2 años de plazo para que puedan seguir operando mientras el Estado les busca un sustento diferente. Diputado, nos gustaría ir al análisis respecto a lo que implica una industria de minería metálica en nuestro país. Y quiero preguntarle lo siguiente: ustedes, como Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático, encargados en esta materia ahora mismo de poder analizar si es viable la prohibición absoluta o no, ¿han tomado en consideración aspectos, por ejemplo, de los costos económicos que el país pierde al prohibir de manera permanente y total la minería metálica en El Salvador? Y se lo pregunto porque expertos de esta materia en otros países señalan que con una minería muy bien regulada por el Estado sería posible hacer inversión en infraestructura, la inversión que queda como producto también de las exportaciones, y también las ganancias que podrían generarse dentro de los empleados que trabajan en la industria minera, que son salarios altos. ¿Han contemplado entonces un costo económico de prohibirla? Nosotros hemos revisado y hemos hecho, tal vez no legislación comparada, pero sí hemos visto los casos de esta misma empresa en Filipinas. Hemos visto los costos de tratar de poder regresar el medio ambiente a como estaba antes de la minería. Hemos visto los porcentajes en que se llevan el 95% de la utilidad y le queda el 5% al Estado, y cuando tú haces la suma de que se acaban el agua,
hemos tenido, a diferencia de ellos que hoy piden la cita, hemos tenido muchos ambientalistas que nos han llevado los videos de las desgracias que se han causado en otras partes del mundo. Ejemplo, nos llevaron Filipinas y te digo que no te queda ni la más mínima duda de, inclusive, no solo de cuando tú ves esos videos de otros países con una extensión territorial mucho más grande y que la comparás con la extensión territorial nuestra, el daño que nos causaría a nosotros que con ninguna cantidad de dinero pudieras reparar. Entonces solo quiero dejar algo claro, el análisis que se hace es desde un enfoque medioambiental y de la salud, pero no se ha hecho ningún estudio de carácter económico sobre consecuencias. Me queda claro el tema ambiental y salud, pero ¿económico? Sí, cuando tú ves el aspecto económico que ha existido en los otros países, donde la mayoría de la ganancia es para las empresas y que después con la poca ganancia que le queda al país ni siquiera podés conseguir reparar el 1% del daño que se hace, porque los videos, como te digo, y las pruebas que nos han llevado dicen y nos enseñan el daño que han ocasionado en otros países. Hablemos específicamente de esa zona. La empresa OceanaGold o Minerales Torogós, que es la subsidiaria de esta empresa internacional, insiste en que aprobar o continuar permitiendo la actividad minera metálica en El Salvador traería beneficios para el desarrollo económico y social de esa zona. ¿Ustedes han discutido también otras alternativas económicas para el desarrollo de esa zona? Cuando un poco para contrastar el punto de vista. Cuando tú hablas de la zona, Karen, hemos recibido a los habitantes de esa zona. Y es como que si te dijera a ti, mira, Karen, si tú vivieras ahí y ves el daño que ya existe en este momento, tú permitirías que se siga dañando el medio ambiente y que tus hijos tomaran agua envenenada, aunque ellos dicen que no contaminan el agua. Entonces, cuando tú ves a la gente, nosotros somos elegidos para velar por nuestro país y por la población, y cuando tú ves los casos y ves la gente, y que hasta este momento yo solo recibí a través del Faro una entrevista donde me comprometí a pedirle cita a la persona que me la solicitó, y una colega diputada se adelantó y pidió la cita, y el diputado presidente de Mata Bene dijo que no iba a otorgar más citas. Él es el presidente de la comisión. Yo cumplí con la parte de quererlos oír. Claro, usted lo que nos está diciendo es la empresa OceanaGold o su representante en El Salvador, Erika Colindres, no tuvo espacio en la Comisión de Medio Ambiente. Esta vez quizás no. Anteriormente los espacios han estado abiertos. Yo te puedo decir desde el tiempo que tengo de estar en la Comisión de Medio Ambiente, que es la legislatura pasada y esta, a nadie se le ha negado el espacio. ¿Qué diputada solicitó el espacio esta vez para que llegara la empresa? La diputada de Arena, Marta Evelyn Batres, ella solicitó. Yo lo iba a solicitar cuando lo solicitó ella, y dijeron que ya no tenía como sentido el que llegaran, porque ya están aprobados los 11 artículos. No se pudo hacer nada más. Diputado, muy brevemente, hay estudios que señalan que no es lo mismo hablar de la extracción de mineral oro, de la extracción de mineral plata y otro tipo, específicamente porque con la extracción de el oro sí que se contamina porque se hace un mayor uso de químicos, cianuro y demás, pero no es el caso de la plata. Nuevamente, con el tema de sustentar las decisiones dentro de la Asamblea Legislativa, ¿hay algún tipo de estudio que determina dentro de la Asamblea Legislativa que el impacto es relativo si se hace con plata que con oro, y entonces no es necesario penalizarla toda la minería? Un estudio no. Nosotros hemos visto los ejemplos de otros países, y en los ejemplos que hemos visto de otros países, y te pongo el ejemplo último que vimos de Filipinas, igual causaba daño, tal vez un poco menor el de la plata, y un poco mayor el del oro, pero igual causaba daño en el medio ambiente. Bien, bueno, esta noche estamos conversando con el diputado Francis Sabla. Él es integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Hablamos sobre la probabilidad, que al parecer es muy alta, de que la próxima semana se apruebe en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que prohibiría la minería metálica. Ya regresamos.
salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Con todas tus recargas y sin ninguna suscripción, WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Diputado, a pesar de que hay acuerdo dentro de la comisión para impulsar el tema de fondo de este anteproyecto de ley, también el presidente de la República pidió a los diputados que se aprobara la ley y dijo que la iba a sancionar de inmediato. A pesar de estos mensajes desde los funcionarios y desde estos líderes políticos, Oceana Gol ha continuado con sus intentos de comunicación e incluso ha continuado solicitando espacio para acercarse a la comisión. ¿Usted tiene conocimiento si la empresa ha tenido reuniones puntuales con algunos diputados o con otros funcionarios del Estado salvadoreño? Con otros funcionarios en el Ejecutivo no lo sé, con otros diputados tampoco, porque si son en los despachos de cada diputado, yo lo que te puedo decir que los lunes yo recibo a toda la gente y a mi despacho no han llegado. Diputado, nos llama la atención de alguna manera que se haya avanzado rápidamente dentro de la Asamblea Legislativa para tener un acuerdo unánime para prohibir de manera total la minería metálica y que no exista incluso un matiz dentro de sectores que tradicionalmente dentro de la Asamblea Legislativa estarían a favor de proteger este tipo de inversión privada. Haciendo un análisis y también conociendo su opinión, ¿cree que ha fallado el lobby del sector minero dentro de la política salvadoreña para poder incidir en una toma de decisión diferente a la que hay actual? Por lo menos yo te podría contestar que sí creo que la parte de medioambientalistas llegaron a enseñar todos los videos del daño que causa, sí se podría decir que ellos nunca aparecieron a decir lo contrario, por lo menos en este último tiempo. Y no creo que todas las oficinas de todos los diputados estén cerradas. Yo los lunes, desde temprano en la mañana hasta que finaliza la tarde, lo único que hago es recibir a toda la gente que llega a tocar la puerta, no hay que pedir audiencia. La gente puede llegar los lunes y se reciben. No veo que... Lo que dice es que no han llegado, no han hecho el esfuerzo extra para poder... Creo que no lo han hecho porque yo sí recibo a toda la gente. Y te digo los lunes porque martes en la mañana tengo comisión de economía, en la tarde medio ambiente, miércoles presido financiera, miércoles en la tarde comisión ad hoc, jueves tenemos plenaria y el viernes que también podemos recibir a la gente, pues tampoco han llegado. Bien, diputado, usted ya nos estaba explicando que la aprobación de esta ley derogaría el marco legal vigente. Hablemos precisamente de ese marco legal vigente, en particular de la ley de minas, que está, en vigencia, valga la redundancia. ¿Por qué no funciona la ley? ¿Qué ha fallado? Bueno, yo creo que eso te lo podría contestar tal vez la ministra de Medio Ambiente o alguien del Ejecutivo o el Ministerio de Economía, porque realmente algo que me llamó mucho la atención a mí es que haya 17 permisos en trámite con 7 años de no tener ningún avance. Y qué casualidad que hoy que la ley va a avanzar, todo el mundo protesta de que no se prohíba la minería. Si han tenido todo este tiempo para atrás, en el cual ni siquiera ha habido una empresa de minería que nosotros sepamos haciendo movimientos de esos permisos. Yo fui muy claro y dije que el presidente de la República debería de dar el primer paso cancelando los permisos. Sin embargo, dijeron que no, que se hiciera a través de la Asamblea Legislativa. Diputado, pero llama la atención que no se haya contemplado algún otro tipo de acción vinculada a una mejor gestión pública desde el Estado para poder tener mejores controles sobre lo que hacen las empresas mineras en el país, específicamente en aquello que tiene que ver con cómo esa inversión que las empresas mineras dejan en El Salvador puede también ser aprovechado en el sector público, porque usted decía, en otros países el 95% se va para el privado y solo un 5% queda en los países donde se interviene, pero el cambio de reglas también nos corresponde a nosotros como país, como Asamblea Legislativa. ¿Por qué no avanzar en un tipo de mecanismo que sea favorable al Estado con la inversión minera?
Bueno, las empresas mineras tuvieron todo este tiempo, que tú sabes que hay 17 permisos en trámite con 7 años de no tener ningún movimiento, y también es bien extraño que ahora que se quiere prohibir la minería, porque ahora vienen a reaccionar y no reaccionaron con planteamientos diferentes que tuvieron que haber sido hechos por medio del Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, que es la exploración que están facultados a dar para que de ahí se trasladara a la Asamblea Legislativa para los permisos de explotación. Hay cosas que sí parecen extrañas, así como Karen me decía, mire, parece que fue muy rápido, pero si nos vamos a ver cuánto tiempo han tenido, también deja muchas incógnitas de qué ha pasado con el tiempo que han tenido para poder, por qué han pasado 7 años sin que le dieran movimiento a los permisos que tenían en trámite, ¿verdad? ¿Qué estuvieron haciendo todo este tiempo? A ver, diputado, quizás una pregunta un poco más amplia. Usted es miembro de la Comisión de Medio Ambiente, como lo hemos estado diciendo, repitiendo en la mesa constantemente. ¿Usted confía en las instituciones y en el marco legal salvadoreño para proteger, regular y conservar el medio ambiente frente a las actividades industriales? ¿Tiene realmente capacidad la institucionalidad salvadoreña para proteger el medio ambiente y para minimizar riesgos? Bueno, dependiendo cómo, si tú me lo planteas, que en la minería metálica es bien difícil que se puedan minimizar los riesgos como nosotros hemos conocido que ellos explotan la minería. O sea, creo que es casi imposible ocupando cianuro en las cantidades que lo ocupan y que la gente y la población que está ahí bien cerca te pueda hablar de experiencias que han tenido y de las enfermedades que tienen, y que vengan y no digan nada todo este tiempo y hasta ahorita que se está sacando la prohibición a la minería, vengan y digan que no, que tienen una minería que no daña el medio ambiente, cuando nosotros lo que hemos visto es que el daño es... Y frente a otras actividades empresariales, por ejemplo, otras actividades que pueden ser extractivas, tampoco tenemos capacidad para regular, por ejemplo, el tema de extracción y uso de agua. Existe la Ley General de Aguas que presidí yo, que cuando yo presidí en la legislatura pasada, llegamos hasta el artículo 96 de 150 artículos. Hemos votado varias veces por el derecho humano al agua y no hemos podido tener la Ley General de Aguas en este país por la desgracia de la polarización entre las dos extremas. Uno quiere que sea autónoma y el otro quiere que sea manejada por el Ministerio de Medio Ambiente, y esa polarización no deja ni siquiera que el país pueda tener la seguridad de conservar ese vital líquido por más años, ya que somos el país que menos agua tenemos y que tenemos el 98% del agua contaminada, sin tener la minería que quieren poner. Exactamente, hacia eso iba mi pregunta, porque usted ha señalado uno de los principales logros que podríamos tener con la prohibición de la minería, es poder tener ahora un recurso hídrico, digamos, libre de esa contaminación por la intervención química que implica una minería metálica. Ahora, ¿no es contradictorio que los diputados se pongan de acuerdo en esa prohibición para el fin de salvar el recurso hídrico, pero no se puedan poner de acuerdo para aprobar una ley general de aguas e incluso todos los problemas que surgieron para poder ratificar el derecho humano al agua? Bueno, ahí es donde la población se debe dar cuenta quién está velando por los intereses del país con visión de nación y quiénes quizás podrían velar por otros intereses. Cuando en la Comisión de Medio Ambiente, en la legislatura pasada, que tuve el honor de presidir, prohibimos muchos de los agroquímicos que están causando mucho daño en este país y contaminando el agua, el presidente Funes observó, y para superar las observaciones del presidente solo existieron los votos del partido Gana. Entonces, cuando existen otros intereses, yo creo que la población se debe de dar cuenta quiénes están por resolver los temas de país, por tener un mejor país, y quiénes están por otros intereses. Volvamos al asunto del anteproyecto de la Ley General de Aguas. También hay que recordar que este 22 de marzo de 2017 se cumplieron 5 años desde que ese anteproyecto de ley fue presentado a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el estado de la discusión? ¿Está paralizada porque no hay acuerdo sobre el ente rector? Igual, totalmente parado, y cuando el presidente de la comisión, el doctor Mata Bennett, quiso llevar el tema de nuevo, le dije, presidente, tiene que ver una cosa nada más, trabajar 3 años en una ley que me costó a mí hasta casi el artículo 100
y regresarse al artículo 1 por no resolver lo del ente rector, si usted quiere poner este tema en la agenda, mi consejo es que empiece con el punto que no deja que la ley avance. Y Cabal trató de comenzar con ese punto y ahí se detuvo. No hay acuerdo. Diputado, tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero quiero comentarle y también hacer la invitación, porque nosotros en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, @FocosTV, estamos lanzando una pregunta previo durante la semana a esta entrevista. Y en esta ocasión, nuestra pregunta fue ¿por qué diputados aprobaron un acuerdo contra la minería metálica? Y las opciones de la respuesta que había en esta encuesta es porque están a favor del pueblo, porque el lobby de las empresas falló, porque se acercan elecciones o porque no conocen sus beneficios. Sorprendentemente, 6 de cada 10 que participaron en esta encuesta consideran que es porque se acercan elecciones que los diputados se han puesto de acuerdo para prohibir la minería metálica. ¿Qué reacción tiene usted ante esa percepción? No, creo que no, que quizás no hay suficiente información y por eso han tomado esa definición, porque a mí en la libertad, por ponerte un ejemplo, no me afecta en nada que si hubiéramos votado a favor de la minería o en contra de la minería para el caso de elecciones, porque en la libertad ni siquiera saben de qué se trata cuando te hablo de... Y es bueno tocar este tema porque quien elige a los diputados y a los alcaldes son la gente más humilde de este país, en los cantones quizás más difíciles de este país, y no son la gente que tal vez te está contestando el Twitter. Entonces no existe posibilidad de que lo estemos haciendo porque vienen unas elecciones. Bien, bueno, nosotros tenemos que cerrar con este espacio. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado y ojalá que pronto también nos pueda acompañar cuando se reabra o se retome el debate o la discusión sobre el anteproyecto de la Ley General de Aguas, que también es un tema muy urgente para nuestro país. Con mucho gusto, yo les tengo que agradecer por el poder transmitirle a la población lo que yo creo que es la verdad de lo que acontece dentro de la Asamblea. Karen, Saúl, muchas gracias por invitarme. Gracias, diputado. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Así es, y cuando regresemos los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a tener un nuevo segmento en Reflejos. Ya volvemos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Yo tenía 17 años cuando vine a Estados Unidos. Me gradué del Colegio Champagnat en Santa Tecla. Y bueno, después de eso mis papás ya estaban acá y me dicen, hey, venite para acá. Estaba feliz de la vida, yo creo, ok, voy a aprender inglés, voy a un país diferente. Yo estaba ansioso, así que me vine aquí. Como en El Salvador son 2 años de bachillerato, todavía hice un tercero más aquí para aprender el inglés. Y después de eso fui a la universidad, a un colegio comunitario, saqué mis primeros 2 años, después fui a Montgomery College, es un colegio comunitario por 2 años, y después fui a la Universidad de Maryland a estudiar comercio internacional. Después trabajé para una compañía Dish Network, que es compañía de televisión de satélite, por 1 año. Y después me dio la ansiedad de ir a la escuela de leyes, fui a la Universidad del Distrito de Columbia, porque aquí primero, antes de ser abogado, tienes que sacar una carrera cualquiera. Así que después de comercio internacional, me fui a la escuela de leyes, otros 3 años. Y aquí estoy ahora. Yo me comparo como, he escuchado una vez el doctor que ha sido herido, porque o el curandero que ha sido herido, él conoce de primera mano qué es el dolor. Y yo soy un inmigrante y yo conozco de primera mano qué es estar en los zapatos de un inmigrante.
bueno, yo ahora me dedico a aliviar el dolor legal del inmigrante. O sea, yo me identifico con ellos, exactamente. Y vine a los 17 años, más que todo los muchachos que yo trabajo, con los que yo trabajo son menores de edad, así que me identifico bastante con ellos. Me identifico cómo vienen a una escuela sin saber el inglés, a una escuela nueva, un país nuevo, y tienen que darle. Así que me gusta trabajar con los muchachos a mí. Aquí en D.C. es la segunda ciudad con mayor número de salvadoreños en Estados Unidos. Y veo que la gente tiene miedo. Sí, tiene miedo y es natural. Pero mi recomendación para ellos es, ¿sabes qué? Ok, en tiempos de desafío es cuando tú tienes que dar lo mejor de ti. Y cuando un ser humano puede demostrar su carácter de verdad. Así que hay que luchar, hay que seguir luchando. La gente tiene miedo y es natural que tengan miedo. Eso es lo que, así es como percibo yo a la gente. ¿Sabes? Hay gente que tiene un caso legítimo y piensa de que el presidente le puede quitar su caso o su defensa, pero no, aquí estamos en un país que tenemos bastantes balances. El presidente no puede tocar cosas que solo le permite al Congreso de Estados Unidos hacer. Ellos piensan que el presidente tiene todo el poder del mundo, pero no. Es legítimo, sí, el presidente tiene ciertos poderes y puede afectar a ciertos casos, pero a ciertos casos no puede afectar. Me llaman preocupados, me llaman diciendo, hey, mire, y esto le va a afectar a mi caso, cualquier orden ejecutiva que el presidente dice. Hay muchas más llamadas y mucho más miedo. Tengo casos activos, vamos a ver. Te voy a dar un aproximado, no sé exactamente los tengo en este momento. Tengo aproximadamente unos 250 casos activos. Ha incrementado el número de llamadas. Los números de casos se han mantenido relativamente estándar. Siempre voy creciendo, pero cada vez... No es que... ¿Sabes qué? No tengo más casos, simplemente el trabajo mío se ha hecho más dificultoso. Tengo más dificultad en defender unos casos. Algunos casos tengo menos probabilidades ahora de ganarlos, pero otros casos se han mantenido igual. El presidente tiene unos poderes, pero no tiene absoluto poder. Creo que es el mismo número de casos, pero es más la ansiedad de la comunidad que me está llamando preocupada. Y sabes que en una de esas consultas la gente simplemente me dice, ¿y qué va a pasar conmigo? Y yo lo asesoro y detecto de que, ¿sabes qué? Tú tienes una defensa. Si alguna cosa puedes, o ¿sabes qué? En este momento podemos arreglar tu situación si quieres trabajar. Así que es bueno consultar con alguien. No cuesta nada, simplemente es una llamada. Me hace una llamada y yo detecto. En unos 5 minutos tal vez puedo hacer algo por ti. Yo siempre les digo, tengan un plan, ¿ok? Yo soy de la filosofía que yo me preparo para lo peor, pero espero lo mejor. Y cualquier situación en la que tú estés, si estás ahí en El Salvador, estás aquí en Estados Unidos, prepárate para lo peor que te pueda pasar, no, pero decía que te pase lo mejor. Imaginemos si estás siendo documentado aquí, bueno, y tienes hijos aquí, prepárate. ¿Qué vas a hacer con tus hijos en caso de que lo peor pueda pasar? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que te puedan agarrar. Y la segunda es asesórate con un abogado, asesórate con una persona que sí pueda asesorarte, porque mucha gente tiene un caso y no sabe que tiene un caso. Mucha gente puede pelear un caso, tiene una defensa, simplemente no pelea, simplemente no se esfuerza, no lucha por su caso, porque no sabe, no tiene los conocimientos, simplemente ten un plan y asesórate con alguien que sepa. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de $2.300 millones en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados
dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Diciembre de 1981. Una figura delgada, vestida de blanco, apareció entre las columnas de humo a un costado de la iglesia del Mozote, departamento de Morazán. Era Rufina Amaya, luego de haber escapado de una de las más grandes masacres ocurridas contra civiles en la historia de América Latina. Buscaba los cuerpecitos de sus hijos. El hilo de su voz naufragaba en sollozos, empapado su rostro de lágrimas. En la tarde del 10 de diciembre de 1981, unidades del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño llegaron al cantón El Mozote en busca de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. De su mente nunca se borraría aquel día cuando salvó su vida, pero perdió a su esposo y a sus hijos. Alrededor de 1.000 personas murieron, entre ellas 400 niños y niñas. Rufina Amaya. Ella es árbol de la memoria, poza transparente en el río del recuerdo. El Salvador puede estar muy orgulloso de haber sido el único país de América Latina que consiguió reducir la mortalidad materna en 3/4. Sin embargo, también es el único país en que las mujeres siguen muriéndose de embarazo ectópico debido a la ley restrictiva sobre aborto que el país continúa teniendo. Necesitamos la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Bueno, un nuevo programa se nos acabó. Se ha acabado el tiempo, pero hemos tenido debates interesantes. Alberto, ha dejado muchos insumos el doctor. Yo creo que sí se trata de una persona con muchísima experiencia, que de un enfoque a favor del aborto terapéutico y de medidas excepcionales en algunos casos, en su opinión, esta es la manera de salvar vidas y también de reducir el número de abortos. Esto contrasta, por supuesto, con otros puntos de vista que existen en el plano nacional e internacional. Muy bien. Claro, Saúl, y nosotros también estuvimos conversando en nuestro segmento de Matices con el diputado que es miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, Francis Sabla. Creo que para mí es destacable también que dentro de sus argumentos sobre la prohibición total de la minería metálica, él destacaba que definitivamente la capacidad de nuestro país para albergar este tipo de actividades
versus los posibles impactos ambientales. Esa valoración es lo que les ha llevado a tomar la decisión definitiva de impulsar este proyecto de prohibición total. Y estaremos pendientes para saber cuál es la decisión del Pleno Legislativo en la próxima plenaria. Les recuerdo, pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Focos Oficial, también en Twitter en @FocosTV, y tenemos nuestra página en internet, focostv.com. Así es, buenas noches, hasta la próxima semana. Buenas noches, hasta luego.